En este video exhibiré algunas de las mejores aperturas que existen en el ajedrez, tanto con piezas blancas así como con piezas negras, pero solo de modo general, no profundizando en ellas, lo cual podría ser entonces tarea para ti. Además, como dice el título, esta es la segunda parte de las mejores aperturas de ajedrez, donde en el primer video vimos las siguientes aperturas. Apertura española, apertura italiana, gambito de dama, sistema Londres, apertura inglesa, defensa francesa, defensa Caro-Kann, defensa siciliana, defensa eslava, gambito de dama declinado y la defensa india de dama, además de la defensa Nimzo-India que no aparece en el listado pero que también está en ese video. Así es que sin más, comencemos. La apertura catalana es una apertura semicerrada de corte estratégico, es decir, no es una apertura abierta sino una donde se debe maniobrar con destreza. Es una apertura para jugadores expertos y de estilo posicional. Respecto de su origen, esta surge a finales de los años 20, cortesía del gran maestro polaco Savielly Tartakower, quien la plantea en Sitges, ciudad catalana, y desde ahí el nombre de esta apertura. A esta llegamos tras las jugadas D4, caballo F6, C4, E6 y G3. La idea de esta apertura es gozar de un poderoso alfil en G2, el cual golpeará con potencia el centro del tablero, pero fundamentalmente al flanco de dama de las negras. Hoy en día la usan muchos jugadores de superélite, siendo tal vez su mayor exponente el gran maestro chino Ding Liren. Así es que si consideras que tu estilo de juego es uno posicional y de corte estratégico, la apertura catalana es para ti. La apertura escocesa se engloba dentro de las aperturas abiertas. Esto quiere decir que con ella se llega a posiciones donde esencialmente no hay bloqueos ni juegos de maniobras excesivos. Es una apertura muy antigua, pero que fue revitalizada por Garry Kasparov en uno de sus múltiples matches por el título mundial contra Anatoly Karpov. Esto a partir de los años 90. Y desde ahí se popularizó hasta nuestros días. A esta apertura llegamos tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4. Y la idea de esta jugada es romper rápidamente el centro y eliminar al único peón central del bando negro. Si bien es cierto que jugando de manera correcta el negro puede igualar con facilidad, lo que no pasa en la apertura española o la apertura italiana, aún así las blancas gozan de muchos planes y pueden llevar la lucha a posiciones verdaderamente complicadas. Así es que si te gusta el juego abierto y de iniciativa, la apertura escocesa es para ti. La defensa india de rey es una que se utiliza contra la apertura de peón de dama de las blancas y es de las más populares y agresivas formas de jugar a ganar con negras. A ella llegamos tras las jugadas D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 y D6, donde con negras permitimos que el primer jugador ocupe el centro del tablero para luego de enrocarnos atacar el centro del oponente con algún avance de peón, sea E5 o C5. Eso sin mencionar el poderío inmenso del alfil en G7, el cual cruza la gran diagonal desde H8 hasta A1. Los planes negros son, una vez enrocados por supuesto, lanzar la avalancha de peones sobre el flanco de rey enemigo, con las típicas rupturas F5, el caballo digamos se moviliza, y luego G5, H5, etc. Jugadores como Bobby Fischer y Garry Kasparov la usaron como arma predilecta contra
la apertura del peón de dama de las blancas. Así es que si eres un jugador de ataque, de iniciativa, entonces la defensa india de rey es para ti. La defensa Grunfeld es una apertura que se considera hipermoderna contra la apertura de peón de dama, y esto quiere decir que no se busca luchar por el centro moviendo peones desde el inicio, sino que el centro se ataca con alguna pieza apoyada posteriormente por peones. A esta defensa llegamos tras las jugadas D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3 y D5. Y la idea es que las negras ceden el centro al blanco para luego intentar dominarlo con su mejor desarrollo. Las ideas de las negras son ahora jugar alfil G7, enroque y luego golpear el centro con un C5, creando desnivel y caos en el tablero como pocas aperturas lo hacen. Entre sus mayores exponentes están Garry Kasparov y en la actualidad el gran maestro francés Maxime Vachier-Lagrave, que se caracteriza por jugar tanto de blancas como con negras, aperturas que le permiten tomar la iniciativa, generar caos en el tablero y jugar a ganar siempre. Así es que si tu espíritu es como el de Maxime Vachier-Lagrave o el de Garry Kasparov, la defensa Grunfeld es para ti. La defensa Petrov es una defensa contra la apertura de peón de rey que se considera de las más difíciles de derrotar hoy en día. Su idea consiste en que las negras no defienden su peón de E5 una vez este es atacado por el caballo F3 de las blancas, sino que contraatacan al peón E4 del adversario. A esta defensa Petrov llegamos tras las jugadas E4, E5, caballo F3 y caballo F6. Y esto crea posiciones simétricas en las que el derecho a mover primero a las blancas le genera a estas una pequeña ventaja. Sin embargo, aquella ventaja es tan mínima y las posibilidades de las negras de jugar sólido son tan grandes que esto lleva a jugar posiciones que dejan poco espacio a la imaginación y a la combinación o las posibilidades de combinación de las blancas, que es una defensa realmente que garantiza entonces una posición sólida y estable a las negras. Así es que si deseas una defensa durísima contra el peón de rey del rival, la defensa Petrov es para ti. La defensa semieslava es una interesantísima opción cuando las negras se enfrentan al gambito de dama planteado por las blancas. A esta defensa se llega tras las jugadas D4, D5, C4, C6. Esta sería la defensa eslava, pero ahora verás cómo llegaremos a la semieslava. Caballo F3, caballo F6, caballo C3 y ahora E6. Y acá es que tenemos la defensa semieslava, la cual es rica en posibilidades y planteamientos. Es sólida, pero a la vez flexible a las diferentes respuestas blancas. En muchos casos la idea del negro será capturar al peón de C4, peón el cual previamente sería defendido por una jugada como E3. Y tras D por C4 y alfil por C4, continuar con un B5 seguido de A6, alfil B7 y el golpe central C5, llevando hacia las negras a posiciones muy interesantes y donde incluso puede jugar por la iniciativa. Así es que si te interesa una defensa sólida, pero además flexible contra la apertura de peón de dama, el gambito de dama en concreto, la defensa semieslava es para ti. El gambito de dama aceptado es una muy interesante manera de enfrentar al gambito de dama de las blancas, y a esto se llega tras las jugadas D4, D5, C4, D por C4. Y la idea de esta jugada es ceder momentáneamente el centro a las blancas para desarrollar rápidamente nuestras piezas. Y en algunos casos jugar contra un peón aislado, en concreto el de D4 de las blancas.
Habitualmente esto lleva a posiciones abiertas y muy cómodas de jugar con negras. Por cierto, hay un estudio completísimo de cómo jugar con negras esta defensa en el canal, el cual dejaré en la descripción del video. La apertura de los 4 caballos es una de las formas más sencillas y seguras de jugar con blancas. Probablemente es una de las mejores aperturas para principiantes, pues no reviste mayor complejidad en su comprensión. Sin embargo, también es posible ver a jugadores expertos utilizarla a fin de sorprender a sus rivales de turno, y cuando hablo de jugadores expertos me refiero a grandes maestros. A esta apertura se llega tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3 y caballo F6, donde vemos claramente a los 4 caballos desarrollados en el tablero. Se cumple con esta apertura las leyes fundamentales del ajedrez respecto a desarrollar primero los caballos antes que los alfiles. Las blancas tienen como formas más habituales de jugar ahora con alfil B5, que sería la variante española, o D4, que sería la variante escocesa. Así es que si te interesa profundizar y jugar esta apertura, no dudes en hacerlo. Finalmente veremos la defensa holandesa, que es una defensa empleada contra el peón de dama de las blancas y a la cual se llega tras las jugadas D4 y F5. Y esta es la típica defensa que emplean aquellos jugadores de corte agresivo y que juegan a ganar con negras. ¿Por qué? Porque es una defensa bastante desequilibrada y esto porque debilita su flanco de rey, pero a la vez lucha por el centro inmediatamente. Sus planes son jugar caballo F6, intentando dominar la casilla E4 junto a su peón de F5, así como también realizar un rápido enroque previo, un G6, que sería la variante de Leningrado, o un E6 para poder desarrollar el alfil por la diagonal F8 a 3, ¿verdad? Así es que si te interesa una defensa que vaya con tu estilo y espíritu agresivo, que no te importa nada, que te lanzas inmediatamente al cuello del rival, la defensa holandesa es para ti. Hemos visto entonces la segunda parte de las mejores aperturas del ajedrez, y esto basándome en la frecuencia con que estas son utilizadas en la práctica magistral, así como también por las preferencias de los jugadores aficionados. Reitero que este es un video netamente de exposición de estas aperturas a fin de dártelas a conocer. Ya si deseas profundizar en ellas, deberás hacerlo por ti mismo o tal vez en el futuro esperar algún video de profundización de aperturas como tiendo a hacerlo en este canal para poder disfrutar entonces de algo mucho más detallado, más extenso. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, así como también agradezco como siempre a aquellos que donan al canal y los que se van haciendo miembros. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.